descubriendo nuestras raíces no para ser anglicanocéntricos. Eso yo creo que es importante. Descubriendo nuestras raíces para entender por qué, como Iglesia Anglicana de Chile, nosotros somos cristocéntricos. Entonces, nuestras raíces son explícitamente cristocéntricas y yo creo que eso es importante que lo entendamos. Recordemos que lo que estamos intentando a través de esta serie de 6 charlas es responder esta pregunta: ¿qué es el anglicanismo? Yo reconozco que hemos tenido como denominación una falencia en esto, porque en general le hemos dedicado muy poco tiempo, muy poco énfasis a reconocer cuál es nuestra identidad como Iglesia Anglicana, especialmente en Chile. Entonces, esto es como un pequeño aporte para ir solucionando esto y para que más y más personas podamos tener claridad sobre nuestra identidad como anglicanos, especialmente en Chile. Lo que ya hemos visto es una introducción al gran tema. Nosotros estábamos viendo de que el concepto de anglicanismo que nosotros conocemos hoy día es simplemente un concepto que surge en el siglo XIX y vimos que existía de dos maneras, una que estaba centrado en la Iglesia y otro que estaba centrado en el hecho de que reconocía de que la Iglesia de Inglaterra había trascendido su esfera política y había alcanzado el mundo, había pasado a ser una entidad global. Entonces ya no correspondía llamarlo de Iglesia de Inglaterra y se usó el concepto de anglicanismo. Y ese es el concepto que nosotros estamos trabajando. Nosotros no estamos haciendo un énfasis en la Iglesia, estamos haciendo un énfasis en mucho más allá que la Iglesia. Vamos a hablar un poco más del mundo anglicano global en la última sesión. Ahí podemos volver a tocar el tema de a los anglicanos y la Iglesia. Pues estuvimos hablando de que la Iglesia anglicana dentro del mundo protestante tiene la peculiaridad de considerarse parte de la Iglesia de Cristo. En el buen sentido de la palabra, nosotros somos parte de la Iglesia católica, la Iglesia universal, que está en todas partes del mundo. Nosotros somos parte integral de esa comunidad y para no tener problemas usamos la palabra universalidad, pero el concepto más académico, más teológico, es catolicidad. Entonces, tengámoslo presente. Por eso, siempre cuando se refieran al grupo cristiano dominante en Chile o más importante en Chile, nunca digan Iglesia Católica, siempre digan Iglesia Católica Romana, porque así nosotros le damos el apellido, porque en ese sentido nosotros perfectamente podríamos utilizar el concepto, nosotros somos tan católicos como ellos, nosotros en ese sentido somos católicos anglicanos, somos parte de la gran iglesia. La semana pasada estuvimos hablando de la base doctrinal del anglicanismo y hoy día vamos a ver nuestra liturgia, lo que hacemos cuando nos reunimos los cristianos el día domingo, y nos quedan después 2 charlas más. Entonces, empecemos con ese tema. Hemos ido trabajando bastante en esta definición. En el fondo lo que hemos ido haciendo es ampliando esta definición para que ustedes comprendan adecuadamente qué es lo que es el anglicanismo. La voy a leer de nuevo simplemente para darle un sentido a lo que vamos conversando. El anglicanismo es la fe, la práctica y el estilo de ser iglesia cristiana que surge en el contexto inglés y que aglutina aspectos universales del cristianismo junto a un proceso de reforma que busca asegurar una identidad basada en las escrituras. Eso es lo que estamos tratando de ampliar acá. Entonces, quiero partir hoy día, antes de partir con el libro de oración común, quiero partir con una pregunta. ¿Por qué se reúnen los cristianos? Bueno, tenemos un llamado del Señor a reunirnos, pero yo quiero responder haciendo un pequeño resumen. Esto es un pequeño resumen de Efesios 1 y 2. Las Escrituras revelan que el plan eterno de Dios es unir todas las cosas en Cristo. En Cristo se cumple el plan de Dios. Para lograr eso, Él está reuniendo a sí mismo una gran asamblea de cada nación, tribu, pueblo y lengua para la alabanza de su gloria. Entonces yo quiero destacar acá en este resumen de Efesios 1 y 2 conceptos. Primero, unir todas las cosas en Cristo. Una gran asamblea.
Es decir, en Cristo no hay una multiplicidad de asambleas. En Cristo, frente a Cristo, hay una gran asamblea. Y nosotros, cada vez que nos reunimos, tenemos que considerar que, aun si ustedes se reúnan en Concepción, Valdivia, Punta Arenas, donde quiera que estén, Santiago, Valparaíso, Viña, nosotros somos parte de aquella gran asamblea, de aquel gran pueblo que alaba y bendice al Señor. En Cristo tenemos ese privilegio y tenemos ese llamado a ser un pueblo unido en una gran asamblea que alaba y bendice al Señor. Esa es la razón por la cual nos reunimos los cristianos. Lo leemos en Apocalipsis. Lo voy a leer. Después de esto miré y apareció una multitud tomada de las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Era tan grande que nadie podía contarla. Estaba de pie delante del trono y del Cordero, vestidos de túnicas blancas y con ramas de palma en la mano. Gritaban a voz en cuello: la salvación viene de nuestro Dios que está sentado en el trono y el Cordero. Ese es el lugar donde la asamblea cristiana alaba y bendice al Señor. Y lo que nosotros hacemos acá espiritualmente está unido con aquel grupo allá. Eso tengámoslo siempre presente. La reunión cristiana es para alabar y bendecir a Dios. En el proceso de alabar y bendecir a Dios, nuestros corazones son alimentados, reconfortados y animados. Lo voy a decir al revés. Yo no voy a la iglesia a que me reconforten y que me animen. Yo voy a la iglesia, si voy a eso, muchas veces voy a salir decepcionado. Pero si voy a alabar y bendecir al Señor, y ese es genuinamente mi interés, siempre el Señor me va a bendecir con este ánimo, este consuelo que yo necesito, este alimento espiritual que yo necesito. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué se reúnen los cristianos? Es una sola palabra: unidad. Escucha, oh Israel, el Señor, vuestro Dios, uno solo es. Y Dios, que es uno solo, esa es la Shema, sale en Deuteronomio 6:4, creo. La estoy diciendo de memoria, pero creo que es Deuteronomio 6:4. Habla de la unidad. Y este Dios, que es uno, tiene un pueblo que le alaba y le bendice. Entonces, lo que buscamos es alabar y bendecir al Señor en unidad. Y lo voy a recalcar para luz de todo lo que he dicho: unidad para glorificar a Dios. El Dios quiere, nuestro Señor quiere que seamos un solo pueblo, de todos los lugares, que nos reunimos para alabarle y bendecirle. Entonces nosotros tenemos que tener eso en mente cada vez que estemos juntándonos como iglesia. Voy a introducir el tema. La mayoría de ustedes ya me han visto mostrar este librito, que lo estoy mostrando, si me ven a mí en su pantalla. Este es el libro Oración Común Chileno. Este libro recoge todas las liturgias, todos los cultos que usamos cada vez que estamos reunidos. Y vamos a hablar un poco de él. Entonces, ¿cuál es el objetivo del libro Oración Común Chileno? Primero, quiero explicar qué es lo que es. El libro de Oración Común Chileno es el libro que contiene el conjunto de ritos y ceremonias de la Iglesia Anglicana de Chile que forman parte de su culto público y oficial. Esto es una declaración sacada de nuestra Constitución. El objetivo, el triple objetivo de toda reunión que sale en nuestro libro de Oración Común, por lo tanto, el triple objetivo de toda reunión anglicana es, primero, celebrar la gloria de Dios al exaltar a Cristo guiados por el Espíritu. Es un objetivo trinitario, como se dan cuenta. Celebramos la gloria de Dios al exaltar a Cristo guiados por el Espíritu. En segundo lugar, promovemos la unidad del pueblo cristiano y su participación activa en las reuniones. Si algo debe caracterizar una reunión del pueblo de Dios reunido en una iglesia anglicana, es que el pueblo, todos tienen una participación activa. Y el tercer objetivo es asegurar la centralidad de la palabra, pues es el medio por el cual Dios se ha dado a conocer. Entonces, esos son los tres objetivos
que toda reunión de nuestro libro de oración común, toda reunión de la Iglesia Anglicana, reunión pública, culto, servicio, el nombre que tú quieras darle, que sale acá, busca la gloria de Dios, la unidad del pueblo, el protagonismo de la palabra de Dios. Veamos qué es lo que dicen nuestros instrumentos fundacionales. La Constitución de la Iglesia Anglicana de Chile dice: reconocemos al libro de oración común de 1662 de la Iglesia de Inglaterra y al ordinal que lo acompaña como el modelo de adoración anglicano y el estándar de la doctrina y disciplina anglicana en Chile. Reconocemos al libro de oración común y manual de la Iglesia Anglicana de Chile actualmente vigente, que es el que les he mostrado aquí, o sus eventuales modificaciones posteriores aprobadas según los procedimientos establecidos en esta Constitución y los cánones que la acompañan, como la expresión litúrgica fundamental del anglicanismo en la República de Chile. Esto sale en la Constitución de la IACH en el artículo 2.4. Quiero volver a enfatizar, el artículo 2 es el artículo inmodificable de nuestra Constitución. Podemos modificar muchas cosas de la Constitución, pero el artículo 2 no. Entonces, esto es para... Así que esto lo pueden leer de nuevo. Yo creo que es importante darnos cuenta por qué nosotros seguimos una liturgia en nuestras reuniones, y es porque creemos que en eso estamos siendo fieles a lo que ya hemos visto, pero y también estamos siendo fieles a nuestros documentos fundacionales. Un poco de historia. ¿De dónde surge esta idea de tener un libro de oración común? Tengo la impresión de que el mundo anglicano, la Iglesia de Inglaterra, fue una de las primeras que buscó uniformar a nivel país. Puede ser que en otros lugares donde la reforma afectó simplemente a una ciudad-estado se pudo hacer, pero tengo la impresión de que fue en Inglaterra donde por primera vez se intentó en un país tener un libro de oración común. La historia del libro de oración común parte en 1549. Hasta ese momento se usaban los misales católicos. Habían varios. Tengo entendido que en Inglaterra habían por lo menos 5. Entonces, si tú te movías de diócesis, aunque estuvieran muy cercanas, puede ser que en la otra diócesis usaran otra liturgia. No la que tú usabas, si tú ibas de aquí, estoy en Concepción, y tú ibas a Chillán, puede ser que en Chillán usaran una liturgia diferente a la que usaban en Concepción. Y si tú te movías a Los Ángeles, puede ser que haya sido otra. Como digo, creo que habían alrededor de 5 misales. Ese era el nombre que se usaba antes de la reforma en la Iglesia Anglicana, en los libros de liturgia. Y eran escritos en latín, y el pueblo era un pueblo muy pasivo, solamente miraba lo que hacía el oficiante. El libro de 1549 es el primer libro en que es en inglés, castellano, en inglés, y fue el primer libro para todo el país. Se uniformó en toda Inglaterra. Se dejaron de usar esa enorme variedad de diferentes misales que había y comenzó a usarse uno. Esa es la tapa de título del primer libro de oración común, y es producto de esta persona. Esta es una persona que deberíamos de conocer y estar muy agradecidos por él. Él es Thomas Cranmer. Este es un cuadro hecho en su ancianidad, simplemente por el pequeño detalle. Una vez que falleció Enrique VIII, él se dejó crecer la barba. Hasta antes, mientras Enrique VIII era el monarca reinante, él usaba una barba corta, un pequeño detalle. Entonces eso al tiro te indica que esto es un cuadro hecho en la etapa final de su vida. Él es el responsable de recopilar todo el material que tenemos en nuestro libro de oración común. ¿Cuáles son las fuentes que él usó? Las fuentes originales fueron los misales. Él usó los misales y adaptó lo que tenía base bíblica de los misales y lo incorporó al libro de oración común. Mucho es creación propia. Muchas de las oraciones son creación de Thomas Cranmer, y él utilizó del acervo cultural cristiano, especialmente occidental, materiales
de todos lados y los incorporó en nuestro libro de oración común. Entonces hay tres, yo diría, fuentes. Primero, los misales antiguos que se usaban, los aglutinó, la parte más bíblica, eso lo mantuvo. Creación propia. Él tenía, si algo tenía Cranmer, era la magia de escribir bien. Y eso se nota en el libro de oración común, incluso en nuestro libro de oración común, porque es muy cercano a él. Y el tercero es el cristianismo cristiano occidental también enriqueció en algunas, especialmente algunas oraciones y cosas así, se incorporaron al libro de oración común. Entonces, ese es el primer libro. Ese duró muy poco. En 1552 se produce el segundo libro de oración común, que es mucho más reformado, mucho más protestante. El primero era una primera etapa, tenía muchas cosas todavía de, ¿cómo se llama?, de influencia católico-romana. El segundo es explícitamente protestante, y si tú quieres ver eso, tienes que mirar especialmente el servicio de Santa Cena, o la Santa Comunión, que ahí es donde se nota realmente la teología del libro. Y esta se produjo durante la monarquía del hijo de Enrique VIII, que es Eduardo VI. Recuerden que él ascendió al trono cuando tenía 8 años y falleció a los 16. Falleció de tuberculosis. Él falleció en 1553, entonces esto fue publicado un año antes. Un pequeño detalle, nuestro libro de oración común es muy cercano a este libro. Y eso es importante porque es el más protestante de todos los libros perdón, de oración común de la Iglesia. Entonces el nuestro es muy cercano a este libro. Cuando ascendió al trono, después del fallecimiento de Eduardo VI, ascendió María Tudor, la hija mayor de Enrique VIII. Ella trató de volver la iglesia a Roma y legalizó el libro de oración común. Eso duró mientras ella estuvo de gobierno. Después vino Isabel I y ella volvió a hacer obligatorio el uso del libro de oración común. Y ella hizo el libro de oración común de 1559. El libro de oración común que nosotros mencionamos, clásico, es el de 1662. Se los voy a mostrar. Es chiquitito, es este. Este es el libro de oración común de 1662. Los que son de St. John's y los que son de Punta Arenas, en la iglesia, al menos cuando yo estaba en ambas iglesias, el culto en inglés se hacía con este librito. Era el libro que hasta el día de hoy sigue siendo de curso legal en Inglaterra. El de 1662 es el definitivo. Esto es importante, es después de que hubo una guerra civil con Oliver Cromwell, perdón. Hubo un intento de reformar la iglesia, no en los principios anglicanos, sino que bajo otros principios, que fracasó finalmente, y se reinvita al rey a volver, al hijo del rey, porque el rey anterior había sido ejecutado por el bando ganador, y él reinstauró el libro de oración común, que es muy similar al de 1559, y el de 1559 es muy similar al de 1552. En realidad, Jim Packer dice que solamente hay 3 verbos que cambian, y eso es toda la diferencia. El resto es exactamente igual. Si tú vas al libro clásico, esta es la página de títulos, que hasta el día de hoy está. Yo la saqué de internet. Y este libro, no sé cuándo, pero se tradujo al castellano. Y este libro se usó en Chile, que acá, este es estoy mostrando el que tengo yo en la mano, esta es la versión en castellano. Este se usó en Chile hasta 1973. Un poquito de historia. En 1973 se produjo este libro, que es el que les he mostrado, que es el que están viendo en pantalla, que es el manual. Ya no hay copias físicas, pero lo pueden conseguir en
dirección, y ahí está para acceso de todos. Y también en la página web de la IH, en los recursos, está el libro Oración Común Chileno también. Hay 2 lugares donde lo puedes obtener. Entonces, esa es un poco la historia del libro de Oración Común. ¿Qué busca el LOC? Voy a hacer un repaso a lo que ya hemos visto, uniformar el culto. Donde estés, que se note que es una iglesia anglicana. Si vas a Arica, vas a Punta Arenas, Concepción, Temuco, Santiago, Viña, que notes que estás en una iglesia anglicana. ¿Por qué? Porque la iglesia anglicana busca uniformar a la iglesia para adorar a Dios. Entonces, ese es el objetivo final. Y también busca la participación activa del pueblo. En un culto anglicano, todos son activos. Nadie es pasivo. Eso es algo que tienen que tomar en cuenta. Y por tercer punto es familiarizar la Biblia. Uno de los grandes objetivos de la liturgia anglicana de Thomas Cranmer fue familiarizar la Biblia. Él estaba convencido de que si ponía la Biblia al alcance de la nación se iba a evangelizar a través de la lectura de la palabra de Dios. Entonces eso es lo que buscó y ese sigue siendo un principio anglicano hasta el día de hoy. ¿Qué contiene? Todos los cultos que necesita la iglesia. Cultos de la palabra, los sacramentos, culto de la palabra 1, culto de la palabra 2. Estos son los antiguos en el libro chiquitito que les mostré, culto matutino, culto vespertino. Hoy día se llaman culto de la palabra o culto público 1, culto público 2. También están los ritos ocasionales, por ejemplo, funerales, matrimonios. Y también, no lo mencioné acá, pero están incluidas los cultos de ordenación, de diáconos, presbíteros y de consagración de obispos. Está todo ahí. Y contiene un elemento esencial que es un leccionario, que vamos a hablar un poquito de eso. Culto de la palabra. Quiero decir, el culto de la palabra, que es el culto matutino, vespertino, que la mayoría de nosotros usamos más el culto de la palabra que el de Santa Cena. Entonces, el objetivo de este culto es que la congregación tuviera acceso a la escritura. Por eso Cranmer proveyó un leccionario. Hasta ese momento, los únicos que tenían acceso a la escritura eran los monasterios. Los monjes se reunían 7 veces al día en su capilla y vivían leyendo la Biblia. Pero el pueblo no la leía. Entonces, lo que buscó Cranmer a través de este leccionario y de la liturgia que él incluyó en el libro Oración Común, es que el pueblo, todo el país, pudiera tener acceso a la escritura. El libro de Oración Común está dirigido al corazón. Miren lo que dice esto es del culto de Santa Cena. Hermanos arrepentidos, oíd las promesas divinas y regocijaos en la salvación eterna. Mateo 11:28 dice, el Señor Jesucristo dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. 1 Timoteo 1:15 dice, el apóstol Pablo dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y Juan 3:16, esta vamos a verlo todos de memoria, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No sé si tú te das cuenta, esto no está dirigido a la mente, está dirigido al corazón de todos los que están presentes. Ese es el objetivo de Cranmer, de quien produjo nuestra liturgia. Él entendió que lo que hay que evangelizar es el corazón. Si tú evangelizas el corazón y el corazón se enternece en la palabra de Dios, la mente va a seguirlo. Una vez que se han dicho esas palabras, en el culto de Santa Cena, el ministro, quien está presidiendo, dice, levanten sus corazones, que han sido alimentados con palabra de Dios. ¿Y qué es lo que respondemos todos? Los levantamos al Señor. Demos gracias a Dios, nuestro Señor. Dárselas es digno y justo.
No sé si tú te das cuenta. Una vez que el pueblo ha sido alimentado con la palabra de Dios, su corazón ha sido llenado con este hecho de saberse amados y cuidados por Dios, ellos exultantes alaban y bendicen al Señor. Eso es lo que buscaba Cranmer, porque al convertir al corazón, tú convertías a toda la persona. Se responde, una vez que hemos seguido toda esta parte de la liturgia, con las siguientes palabras en el culto de Santa Cena. Es verdaderamente digno, justo y justo que en todo tiempo y en todo lugar te demos gracias, oh Señor, Santo Padre, omnipotente y eterno Dios, mediante Jesucristo, tu único Hijo. Eso es importante. ¿Qué es lo que quiero decir concentrado en la Biblia? No solo se lee bastante Biblia, si, esto está hecho, lo que tienes que entender, que Cranmer esto lo hizo para el inglés común y corriente que vivía en una pequeña aldea de 200 personas, 300 personas, a todo reventar. Entonces ellos partían el día en la iglesia antes de ir a sus labores y leían lecturas, y en la tarde, antes de volver a su casa, volviendo. En un año leían el Salterio, los Salmos, varias veces leían toda la Biblia. Ese era el objetivo de él. Entonces, pero también él hizo que mucho de la liturgia, mucho de lo que usamos en la liturgia sea simplemente Biblia leída, que es lo que tenemos acá. Cuando estamos invitando al arrepentimiento, estas son palabras que usamos. Me levantaré e iré a mi Padre y le diré. Y todos decimos, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Lucas 15, 18 al 19. Entonces, cada vez que leas eso, recuerda que estás leyendo la Biblia y estás usando la Biblia para alabar y bendecir al Señor. También decimos, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Dónde está esto? En 1 de Juan 1, 8, 9. Todos estos pasajes son pasajes que nosotros debiéramos de conocer de memoria, porque los usamos normalmente para acercarnos a Dios. En este caso, para buscar ese perdón, esa restauración que necesitamos, pero todo lo que hemos leído acá es Biblia. Entonces es bueno que nosotros lo tengamos en la mente. Entonces, esto nos recuerda lo importante que es que ir a Dios, buscar su perdón, su restauración, pero también los que leímos antes eran Juan 3:16, por ejemplo, Mateo 11:28, hablan de que en Dios encontramos descanso, en Dios encontramos restauración. Biblia leída en público y leída en forma antifonalmente entre el ministro y el pueblo. No hay nadie pasivo, todos somos activos. Tiene un énfasis misionero la liturgia, especialmente la liturgia chilena. ¿Cómo termina el culto de Santa Cena? Hermanos, vamos a servir al Señor. Y todo el pueblo, lleno de gozo y alegría, habiendo sido alimentado por Dios, respondemos, amén, serviremos al Señor, aleluya. Y esta es la despedida de uno de nuestros cultos públicos. Salgan al mundo en paz, salgan, vayan al mundo. No, esto no es algo privado, es algo para compartir con el mundo. Tenemos este llamado misionero. Salgan al mundo en paz, tengan buen ánimo, retengan firmemente lo bueno, no paguen a nadie mal por mal, fortalezcan a los desanimados, sostengan a los débiles, ayuden a los afligidos, honren a todos, amen y sirvan al Señor, regocijándose en el poder del Espíritu Santo, y la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sea sobre ustedes y more con ustedes por siempre. Hoy día muchos de nosotros en muchas iglesias hemos adaptado esto y lo decimos todos, no solo el que preside. Entonces, a lo mejor estás más acostumbrado a esta forma. Salgamos al mundo en paz, tengamos buen ánimo, retengamos firmemente lo bueno, no paguemos a nadie mal por mal, fortalezcamos a los desanimados, sostengamos a los débiles, ayudemos a los afligidos, honremos a todos, amemos y sirvamos al Señor, regocijándonos en el poder del Espíritu Santo. Y la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sea sobre todos nosotros y more con nosotros por siempre. Nos bendecimos mutuamente y nos exhortamos y nos animamos
a vivir una vida misionera. Hemos terminado nuestro tiempo en nuestra reunión y vamos al mundo, vamos a nuestra actividad diaria para alabar y bendecir al Señor y llevar un mensaje de esperanza. Esa es la manera en que termina un culto anglicano. Los que quieran más información, este librito es súper barato, vale menos que un combo en el McDonald's. Lo puedes encontrar y alimenta más. Así que, y no tiene colesterol, así que tiene varias cosas. Y tampoco tiene azúcar, y no tiene sal, así que las tiene todas buenas aquí. Así que puedes, a través de Amazon, puedes comprar este libro y tiene una explicación de lo que hemos estado conversando mucho más ampliada y mucho más plena. Yo mucho de lo que saqué, lo que les expliqué acá, lo saqué de este librito. El libro Oración Común chileno, ustedes lo pueden encontrar, como ya dije, en esta página y también en la IH, en la página web de la IH, en la sección recursos. Por ahí está el libro Oración Común. Son los dos lugares donde está.